Los invito a abrir sus Biblias en la epístola a Apocalipsis. Vamos a continuar esta serie de sermones que estamos viendo en el capítulo número 2. Y esta semana nos toca ver el mensaje a la iglesia de Esmirna. El mensaje a la iglesia de Esmirna. Vamos a ver un poco de esta iglesia que también estaba padeciendo y estaba sufriendo ciertas circunstancias, y vamos a ver que también el Señor estaba en control de esta iglesia, ¿sí? Entonces vamos a ver que esta iglesia era una iglesia que estaba padeciendo y estaba sufriendo por no negar el nombre del Señor Jesucristo. O sea, vamos a decir, de las características de esta iglesia era sufrir. El domingo pasado vimos un poco del amor. ¿Se acuerdan de que muchos perdieron ese amor de Jesucristo, no estaban tan activos? Bueno, esta iglesia, podríamos decir de alguna forma, era el amor en acción. De alguna forma, por decir, creo que una vez lo dijo en una prédica eso. Y ese amor en acción, ¿cómo se manifestaba? Bueno, siéndole fieles a Dios y a Jesucristo y perseverando. Pero esto, amados, trae una consecuencia. ¿Cuál es? Es la tribulación y el sufrimiento. Pues siempre digo, cuando usted quiera servirle al Señor, y digo, yo le amo, es más que un mero sentimiento y cantarle alabanza. Es por medio de una vida manifestada en un mundo impío, donde el dragón, la serpiente antigua, y por medio del principado de demonios y personas, de situaciones, se van a manifestar, y cuando usted quiera vivir una vida en Cristo, bueno, va a padecer lo mismo que el Señor Jesucristo cuando vino acá a predicar este mundo caído. O sea, va a recibir sufrimiento. Y eso, vamos a decir, una marca de esta iglesia. Al manifestar este amor vivo por Él, las consecuencias era el sufrimiento, la tribulación, y vamos a decir, y como lo ve este mundo, pobreza. ¿Sí? No riqueza material, sino espiritual. Entonces, Esmirna, vamos a ver que en esta iglesia estaba sufriendo mucho y estaba siendo calumniada. Entonces, una pequeña introducción. Estaba siendo calumniado por aquellos que decían de ser, vamos a decir, lo que diríamos hoy, ser cristianos, pero en sí eran sinagogas de Satanás. Y a lo que se refiere al texto, esta es una pequeña introducción global para que puedan entender, eran los mismos judíos, ¿sí? De alguna forma, que persiguieron a Jesucristo, vinieron a perder, eran instrumentos de Satanás, nada más, ¿sí? Vamos a ver entonces también, en esta pequeña introducción que estoy haciendo, que muchos de estos judíos eran, de alguna forma, estaban libres de la persecución por ciertas cosas que ellos habían hecho con Roma, para no tener que adorar al César, y ciertas cosas que ellos habían contribuido, vamos a decir, con el Estado, un poco lo que vemos hoy, ¿no? Y vamos a decir, y ellos lo único que hacían, ciertas pequeños rituales, cosas así, o ciertas reverencias, y eso le acreditaba a ellos que no tuvieran que hacer la adoración al César y esas cosas. Bueno, vamos a empezar después de esta pequeña introducción, cómo el Señor nos habla a nosotros por medio de esta iglesia. Sabemos que todos los domingos estamos viendo, nos tenemos que encontrar de alguna forma en esta iglesia, amado. En cada iglesia tenemos que encontrar algo y examinarnos a nosotros. Aunque sabemos que es un mensaje a una iglesia específica, en un lugar específico, porque acá Esmirna no era, vamos a decir, Esmirna era una ciudad específica que estaba situada. Si usted mira el mapa, yo no tengo tiempo, le iba a mandar a usted un mapa ahí por ese medio, el telefonito verde, para que lo vean, pero estaba Pérgamo, donde estaba él, Juan, y de ahí, ustedes si ven un mapa así, van a encontrar todo un camino. O sea, la primera iglesia del mensajero que llevaba este mensaje se iba a encontrar con la iglesia de ¿qué? De Efeso. El segundo paso que vamos a encontrar por ese mensaje era la iglesia de Esmirna, y así sucesivamente van a encontrar en cada estado, vamos a decir, si ustedes tienen un mapita ahí, van a encontrar que están todas igual así, a lo largo de eso. Y esta ciudad de alguna forma competía, vamos a decir, con Efeso, en el sentido de que buscaban, en el sentido próspera. Esta ciudad era una iglesia, un poco de historia, era una ciudad
muy próspera por las cosas que tenían ahí. Competía con otra iglesia que era comercial, la iglesia no, lo que era Efeso. Competían con Efeso. ¿Se acuerda que había un templo para esta diosa Diana, la sacerdotisa y toda esa cosa? Estos también tenían otro templo también, y ambos competían entre ellos, todo materialmente, y era una ciudad rica y próspera, ¿sí? Cada palabra que vemos acá nosotros en los mensajes de la iglesia a cada iglesia, y cada palabra que usa el Señor, Dios ¿cómo le puedo explicar? Yo no quiero usar la palabra que está muy quemada en estos centros de adoración, ¿cómo se puede decir?, carismático. Hay una palabra que yo uso que se llama rema. Bueno, es una palabra que Dios no utiliza una palabra por usar, Él sabe, y cada palabra que utiliza el Señor Jesucristo y la identificación que se da y cada título que Él se da, tiene un significado ¿cómo explicar?, con cada iglesia. Lo que quiero decir es que Jesucristo trata personalmente con cada iglesia y con cada ministro. No es que dice, bueno, tomate esta receta y le sirve para todo un ibuprofeno y ya te soluciona. No, a vos tenés esto, vos necesitas, te duele esto acá. Y Él trata personalmente, el médico personal, con cada iglesia y cada particular. Por eso nuestro gobierno, como Iglesia Bautista Reformada, es diferente al gobierno de estos que están acá. Ustedes ven, está en el papado, esto está en la pastoral, que está ahí mucho, no. Hay un cabeza que es Jesucristo y Él trata personalmente con el pastor ahí, no sé si se puede entender, parte de nuestro gobierno. Si no es que dice, bueno, si no hubiera mandado al que está allá y vos tratás, no sé si pueden entender, pero esto es importante. Estoy hablando un poco de nuestro gobierno eclesiástico. No dijo, bueno, hacer al pastoral de allá y que se encargue de toda la pastoral de toda la iglesia. No, él viene que iglesia particular de Efeso, iglesia particular de Esmirna. ¿Se puede entender el gobierno un poco nuestro? Él trata con cada iglesia. Entonces, eso para explicarle un poquitito de nuestro gobierno, eso es lo que está haciendo él. Entonces, él supervisa cada una de ellas. Un poco de historia sobre esto para que puedan entender por qué le dice pobre. Tengo que hablar un poco de esto. Yo digo la verdad, lo pasaría por arriba todo esto, pero decidí tocarlo para que puedan entender el contexto histórico por qué se llama pobre. Esta ciudad había sido destruida, no le voy a dar la fecha, pero había sido destruida y esta ciudad de alguna forma había vuelto a surgir de nuevo. Por eso cada palabra que él utiliza es yo soy el que vivo, el que tengo muerto y que vivo, porque esta ciudad estaba muerta y de alguna forma resucitó de nuevo y fue próspera de nuevo. Cada palabra que usa el Señor tiene un significado que ellos conocían. Acá se había hecho un templo, porque en Efeso había había un templo a esta diosa sacerdotisa Diana y todas esas cosas que se hacían, esos sacrificios que se hacían ahí. Pero acá también había un templo dedicado a Tiberio César. ¿Por qué? Porque ellos de alguna forma querían, ¿cómo voy a explicar? Lo que sucede en cada parte, cada país, en lugar, quieren codearse, no sé si dan la palabra, y ganarse los favores de los que están arriba, intendente, presidente, todo eso, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Construyeron, vamos a decir, un templo para este hombre y rendirle homenaje. Todo esto es importante que puedan entender porque muchos de estos cristianos, vamos a decir, padecían tribulación y sufrimiento y pobreza, porque la pobreza proviene de la tribulación y sufrimiento de no aceptar el sistema de gobierno, como dice 1 Juan 5:19, de Satanás. Y vamos a ver, bueno, pues de la iglesia, amados, vamos a ver que muchas de las cosas que hacemos en nuestro trabajo, a veces no nos ponemos a pensar. Pero muchas de estas personas murieron por, vamos a decir, por cosas que hoy los cristianos por ahí las hacen y no le ven. No, yo no le veo nada de malo. Pero ellos muchos de ellos entregaron su vida por ser fieles al Señor, ¿sí? Al Señor Jesucristo. Entonces, aparte de eso, había muchos templos dedicados a otros dioses, ¿no? Con minúsculos que ellos querían dioses. Por ejemplo, a Afrodita, Esculapio y Apolos. ¿Sí? Había muchos dioses que estaban ahí. Esas eran ciudades paganas y prósperas. Acuérdense que muchos de esos mercaban y lucraban con esto. ¿Se acuerdan que creo que Pablo, no sé si, no me equivoco, no me acuerdo bien, no sé si es en Hechos 19, por ahí, disculpe, no me lo acuerdo bien. Él tiene un problema en Efeso, creo, porque él empieza a predicar y muchos abandonaron a esta diosa Diana de los Efesos y empezaron a hacer, pero no es que le importaban los dioses, es que se le perdía el dinero.
Entonces ellos lucraban con estas clases. Eran ciudades, metrópolis, que todo a base del dinero. Y si usted formaba parte como cristiano de ese sistema de cosas, bueno, estaría ahí. Ahora la pregunta es esta, todo parte de la introducción. Póngase a pensar, si estuviera el Señor Jesucristo, yo creo que estaría alabando a estas iglesias de la prosperidad. Si al Señor le interesara la riqueza material, ¿qué le estaría diciendo a estas iglesias? ¿Qué nos diría a nosotros? O sea, que nosotros somos pobres porque no invitamos a estas iglesias de la prosperidad. Pero fíjese que Él está diciendo todo lo contrario. Dice, bien, tú que eres pobre, eres rico. ¿Por qué? Porque tú me eres fiel. Es todo lo contrario el mensaje de estas iglesias. Que si vos no lo tenés por fe y vos no reclamás lo que el Señor te da, es porque no tenés fe. El Señor no anda diciendo eso. Amado, porque esto es un tema que nos concierne a nosotros. No es que es una iglesia que sucedió hace mucho tiempo. Todo este mensaje que fue para una iglesia también se sigue repitiendo y vez tras vez y va pasando el tiempo. Y el mismo espíritu que estaba atacando a esa iglesia sigue atacando a las iglesias de hoy. Amado, y las iglesias se siguen durmiendo. Tenemos que estar atentos a lo que dice el Señor. Entonces ese mismo espíritu se ha metido dentro de la iglesia. Satanás, vamos a ver que en esa época mataba y la semilla de los mártires, la sangre caía. Pero él se dio cuenta, amados, que el ataque externo, los cristianos incluso ya entregaban su vida. Esto no me funciona. ¿Qué puedo hacer? Me meteré adentro de la iglesia. Y los ataques ahora son internos, amados. Los enemigos casi no están por fuera. Los ataques están atrás, acá, miren, donde estoy yo. Está hablando, predica él. Y habla y distorsiona un mensaje. Entonces tenemos que estar atentos a lo que el Señor es el Señor. La palabra del Señor es que dice bien a una iglesia que es pobre en el sentido material, pero es rica en el sentido espiritual. Para esas personas y para aquellos que se duermen y dicen, no, yo soy salvo. Pero vos estás peleando la buena batalla, estás combatiendo, estás siendo fiel al Señor o te estás vendiendo el mundo y negando a Jesucristo. Entonces el mensaje para hoy, amado, porque muchos de estos judíos, vamos a decir, contribuyeron a la ciudad, o a construir a su ciudad, y se ganaron favores de Roma. Y con esos favores de Roma, ¿qué pasó? Bueno, no tenía que hacer ciertos sacrificios, pasaban, aunque algunos de ellos, vamos a decir, el judaísmo hacían ciertos sacrificios, pero en honor al emperador, pero no decían que César, vamos a decir, es Dios. Si una pequeña veña o algo así nada más y pasaban, pero aún así se vendían. Y es más, muchos de ellos violaban ciertos mandamientos. Y bueno, los judíos en esa época, que estaban, porque los cristianos, todo esto es historia, lo tiene que saber, porque para poder entender esto, entre Roma no distinguía. Usted mira y dice, un bautista particular, son un bautista reformado, son seguidores de Juan el Bautista, dice. Porque ¿cuántos nos han dicho eso? No saben. Bueno, Roma tampoco distinguía del judaísmo del cristianismo. Para él era lo mismo, adoraban a un Dios que no se ve. Entonces el cristianismo y el judaísmo es lo mismo. No hay diferencia. Y en ese beneficio que tenía, vamos a decir, los judíos que se le habían ganado, vamos a decir de alguna forma, no haciendo las cosas del Señor, no sé si se puede entender, como vemos mucho acá, se ganan el favor de muchos acá de los, ustedes saben, diputados de esos, para que la iglesia, que próspera la iglesia, grande, claro, porque a él lo votaron, a él, ¿pueden entender? Esto es vigente. Pero no podían identificar. Y ahí vamos a ver que los judíos que persiguieron al Señor Jesucristo, esto se refiere a la sinagoga de Satanás, lo que se dicen ser judíos, perdón. Esos son los que van a persiguieron a los cristianos. Eso es lo que estamos viendo acá, en esta epístola acá. Y fueron los mismos que persiguieron a Jesucristo. Y son los mismos que hoy dicen ser cristianos, los que persiguen, los que tienen la verdadera, aquellos que quieren vivir una vida de piedad, van a padecer persecución. Todo aquel que quiera hablar la palabra, mostrar que la iglesia con un valor de la verdad, usted va a padecer persecución, amados. O si no, usted lo está negando a Jesucristo y el día de juicio te va a decir, no te conozco, alejate de mí. Y si tú te avergonzaste, yo me avergonzaré delante del Padre ese día. Pero esta gente no se avergonzaba, amado, y muchos padecían hambre ahí. Y eso es lo que sucedió, que al principio estos cristianos, esto es toda historia, se los conocía como una secta dentro del cristianismo, pero los judíos lo empezaron a denunciar, y estos no son, estos son los que de verdad no le rinden homenaje a César. Y el único rey para nosotros es el César, y a él, no se acuerda que le dijeron que mata a Jesucristo, y yo que no, nuestro rey es César.
Son los mismos, amados, que vamos a ver que violaron el mismo día del Señor para juntar leña y quemar a Policarpo. No le importaba violar el mandamiento de lo que ellos decían que habían que guardar. Entonces, pero estas personas que vamos a ver, amados, acá, son personas que se mantuvieron fiel ante el Señor y pagaron un precio. ¿Cuál es? Bueno, en este caso es la muerte, amado. Vivieron una vida... No, yo no estoy diciendo que en todos los casos tenga que ser así, pero Dios trata en cada caso. En cada caso hay iglesias que se van apagando, hay iglesias que se van durmiendo. Y en esta iglesia no vamos a encontrar nada malo. Es una de las iglesias que encontramos alabanzas del Señor. Espero que lo que aparece en este mensaje, amado, podamos identificarnos. Porque vemos que hay otra iglesia también, que vamos a ver más adelante, que es otra iglesia fiel. ¿Sí? Entonces el mensaje a Esmirna, vamos a empezar. Es corto. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Bueno, quiero que entienda esto. El primero y el último, Jesús, o sea, está definiendo una vez más que, o sea, se está dando el título de la divinidad, que Él es Dios, ¿sí? O sea, igual en poder, en autoridad a la de Dios. Él es soberano, está diciendo ahí. Escuche, esta iglesia iba a ser, o estaba siendo perseguida, atribulada, ¿por qué? Por ser fiel al Señor. Este texto que dice acá, y escribe al ángel, o le escribe al pastor de esta iglesia, algunos creen que es Policarpo, porque lo había, esto es historia nada más, que lo había ordenado Juan, y lo había dejado. Algunos patrísticas hablan de que él estaba a cargo. Ahora voy a leer un poco de historia sobre él, sobre el libro de los mártires. Pero él está nombrando al Señor Jesucristo acá, dice el primero y el posterior, el que estuvo muerto y el que vivió, dice, ¿te acuerdas que esta ciudad estaba muerta, fue reconstruida de nuevo? Yo podía identificarte un poco con esto. Pero el que dice, el que estuvo, es el primero y el posterior, es la misma palabra que aparece en Isaías 44, versículo 6. Cuando Isaías, el profeta, habla a Israel estaba siendo perseguida y estaba siendo atribulada. ¿Sí? Y él dijo esto en Isaías, en una parte de Isaías 44:6, le dice a Israel que estaba siendo atacada y perseguida por los enemigos, le dice, yo soy el primero y yo soy el postrero, fuera de mí no hay Dios. Entonces lo mismo el Señor Jesucristo se está atribuyendo este título, de que Él es el gran yo soy. ¿Sí? Él, amado, quiero que entienda esto. Lo que le está queriendo decir a esta iglesia, la está animando. De alguna forma el rey que está reinando está animando a las iglesias que están siendo atribuladas. Entonces Él le está diciendo, yo soy el que gobierna todo. Yo soy el que está guiando todas las cosas. Recién estuviendo en el estudio aparte del sermón, estoy viendo un poco de la soberanía de Dios y la providencia de Dios. Por eso cuando el Señor Jesucristo en Apocalipsis capítulo 2 que estamos viendo, el versículo 8 dice el primero y el postrero, el que estuvo muerto y que vivió, el que dice, ustedes van a padecer, ustedes quizás van a morir, porque acá dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Él de alguna forma lo está alentando y le está diciendo, bueno, esto es lo que van a pasar. Quizás muchos de ustedes, de una forma parafraseándolo, van a morir y van a sufrir. Acuérdense, Él se identifica, Señor Jesucristo, no es que nos dejó. En una parte en Isaías, parte que yo leí, Isaías 44:6, fíjese, los anima a su pueblo de Israel, lo anima a la iglesia acá, y en Isaías también, en una parte de Isaías 53, del 2 al 7, se acuerda que dice que nos habla que es varón sufriente, Él padeció. O sea, no dice, ustedes sufren, ya está. Él sabe lo que es sufrir. La diferencia es que Él sabe que sufrir y llevar la carga de nuestros pecados, pero sin haber pecado. Nosotros de verdad vamos a sufrir. Y en Isaías 63, versículo 9 dice, en toda angustia, de hecho, Él fue angustiado. Cuando usted pase por una angustia, y no quiero parecer una de estas iglesias de acá emocionalistas, estoy diciendo lo que dice la palabra, amado. Él se angustia con nosotros. No es que Él está allá y dice, Señor, usted está allá. No, amado, esa angustia, de verdad. Isaías 69 dice, en toda angustia de ellos, Él fue angustiado. Y Isaías 53 también,
Él cargó nuestros dolores, nuestros pecados. Entonces en todo fue atribulado, como dice el libro de Hebreos, y aprendió obediencia en estas cosas. No es que está allá y bueno, padezcan y si pasan la prueba, bien. No, amado, él se sufre. ¿Por qué, amado, era eso? Porque, fíjate, mírelo cuando él andaba caminando acá. No es que era un robot, él sufría, él lloraba por el pueblo. Incluso por un pueblo que ni siquiera lo quería. ¿Cómo no va a llorar y va a sufrir por su pueblo que de verdad él entró en su vida y sabe que fueron escogidos por el Padre? Se atribula, pero también sabe que nos da esa palabra y ese ánimo, amado, para que perseveremos. ¿Por qué haría esto? ¿Por qué promete algo que ya decimos, si yo ya soy salvo, y si no paso estas cosas, otra vez no volvamos a la salvación por obra? No, pero que una de las marcas distintivas de una verdadera fe es una fe que triunfa ante las circunstancias y persevera hasta el fin para obtener esa corona de la vida, no por obras, pero sí demuestra que era un verdadero cristiano y no era un vuelva atrás. No era como eso que cuando viene la prueba y la aflicción, dice que se apaga la fe esa, ¿no? Una fe verdadera va a perseverar. ¿Pero por qué va a perseverar? Porque la palabra, esa fe está fundamentada en la Biblia. Fíjate, dice que nosotros no andamos por vista, sino por qué, por la palabra de Dios, por eso que esta palabra tiene que ser viva y eficaz en nuestros corazones, la debemos creer, no debemos, sí, domingo voy a escuchar el sermón y después de una otra semana veo a ver cómo vivo. No, amado, esto tiene que ser nuestra regla de fe de obediencia, nuestro alimento, nuestra esperanza de vida. Tenemos una palabra, Dios dice, persevera hasta el fin. Así como yo perseveré hasta el final, sé fiel, le está diciendo, no que, sí, persevera, bueno, a ver. No, le dice, sé fiel y con gozo, de verdad. Así como le dice, yo estuve muerto y yo viví, yo vencí la muerte. Todo el que cree en esto, dice, aunque esté muerto, vivirá. O sea, por más que nos maten, dice el Señor, ¿dónde está tu muerte, tu aguijón? Hermano, esto no tiene que ser palabra de estimularlo así para que, salgamos así, no. Debe ser de verdad puesta en nuestro corazón. Estas palabras del Señor son espíritu y vida. Tienen que entrar en nuestro corazón, en nuestro espíritu, para que la podamos vivir, amado. Fíjense en la parte en la que dice en el versículo 10, dice, no temas en nada lo que va a padecer. Él es sincero, amado. Ahora voy a volver al versículo. No está mintiéndole, no, que nos lo va a llevar un rato y no va a pasar nada. Yo soy próspero y más que campeón. ¿Y cómo está? Victorioso en Jesucristo. Dicen, o muchos se valen de Filipenses 4:13, ese texto que dice, todo lo puedo en Jesucristo, que me fortalece. Y lo aplican para cualquier cosa, y lo ato y lo reprendo a Satanás y lo vuelvo a atar. No, amado, vamos a pasar sufrimientos y aflicciones acá. Es sincero el Señor, no es que dice, no, los voy a llevar para allá, ustedes no van a pasar sufrimientos. ¿Y dónde es? Bueno, vemos en esa, lo mismo que sucedió siempre, amado, lo digo hasta el cansancio. Usted no se va a poder llevar bien con el mundo. Si usted hace eso, amado, es porque usted no nació de nuevo. O usted de verdad no le amaneció. No entiendo, pero la Biblia es muy clara, no es que soy yo. La Biblia dice que hay una lucha entre las tinieblas y la luz, entre los hijos de Satanás, entre Caín y entre Abel. Siempre va a haber una lucha entre Israel, los filisteos, siempre va a haber esa pelea, amados, entre Satanás, que quiso vencerlo de alguna forma al Señor Jesucristo llevándole a la cruz y no se dio cuenta que de alguna forma él se autodestruyó. Pero se molestó, vamos a ver más adelante, y ¿con quién se vuelve? Con la iglesia, amado. Entonces, eso es lo que vamos a decir, el Señor nos anima a ser fieles, a permanecer. ¿Por qué fieles? Porque esta iglesia era fiel de alguna forma a Roma. Cada palabra que utiliza, él tiene un significado. Esta ciudad de Esmirna era próspera, todo por serle fiel a Roma. Y si usted era fiel a Roma, ¿qué pasa? Bien, van a venir prósperos y bendecidos. Pero dice, sean fieles. Y aunque parezcan ante el mundo pobres y no tengan, no es que si no se podían comprar las zapatillas de moda acá o no podían comerse cierta comida. No había para comer, amado. No había para comer directamente. No había para comer. Si usted no pertenecía a esos gremios, a esos círculos de ahí, no había comida para usted. Lea un poco, amado, de esto que tengo que hablar dentro de un rato y se va a dar cuenta de cómo padecían, de dónde tenían que encontrar comida ellos.
Y muchos dicen, no, cuando venga la marca, la bestia y el chip, si vos no te lo pones no vas a poder comer. Amado, pregúntale a estas personas a ver si le hablaba la marca del chip, del granito que te van a poner, y que si vos tenés... No, ya la persecución empezó así, dice 1 de Juan, que los 2 dice, hijito mío, ya estamos en los postreros tiempos. Empezó a perseguir, y todo aquello que quiera vivir una vida, vamos a decir, conforme al Señor Jesucristo, y como Él manda una vida de piedad, amado, mire, yo se lo digo, es muy posible que haya cristianos que de verdad sean prósperos, tengan muchas cosas, porque Dios los quiere bendecir. Pero no es la prosperidad económica no es una marca de ser bendecido por Dios, amado. A ver, Dios, porque el Señor dice, fíjese, no tenía donde recostar la cabeza, dice una parte de Pablo, dice que Él se hizo pobre para que nosotros seamos ricos, y nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Entonces todo contrario a este mensaje de la prosperidad que andan mintiendo por ahí, ¿sí? Dice así, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Escuche, yo conozco tus obras. Una vez más, ¿qué cosa? La soberanía de Dios. No es que dice, a ver cuando se pone a orar, lo vuelvo a decir el domingo pasado. Y usted dice, Señor, si usted... Como que el Señor no supiera las cosas que le hagan. Antes que me las pidan, yo ya las sé. Entonces, vemos la soberanía. Yo conozco tus obras. Algunos creen que esta traducción de tus obras no aparece en los textos recetos más antiguos. Pero lo cierto es que Él sí conoce nuestras obras, las cosas que hacemos. Y cuando hablamos de obras, pueden ser obras buenas o malas. Dice, yo conozco a todo lo que vos haces. ¿Sí? Y tu tribulación. Esa palabra tribulación, yo no me la acuerdo bien, la palabra, pero es de si no me equivoco, la palabra era de un sufrimiento. Sí, la palabra es pilipsis. Escuche, presta atención porque, amado, esto es fuerte. Fíjese, yo conozco tus obras y tu tribulación. Esta palabra tribulación viene una palabra en el griego con E que es pilipsis, creo que la palabra, o tilipsis, sí. Y escuche, y su significado es fuerte. ¿Sabe qué significa? Cuando él está diciendo, conozco tu tribulación, para que lo podamos entender nosotros, es algo de apretar y exprimir. Y ellos podían entender esa palabra de tribulación porque proviene de una palabra, podríamos decir, cuando se trillaba o significaba el mayal, cuando era triturado al grano. ¿Sí? Usted tenía que triturar un grano hasta primero, veo que vos creo que vas a triturado parte del grano y lo has hecho así, y lo pones así, hay que hervirlo, pasarlo por un montón de procesos, después pasarle la cosa y queda una cosa toda blanda, ya no está tan rígida. Bueno, eso es la palabra tribulación ahí. También sugiere la imagen de un lagar donde era exprimido el fruto de las uvas, donde eran exprimidos así hasta sacarle todo el jugo de ahí. Bueno, es una palabra fuerte. Te digo, no, que ay, ¿qué pasó? No, que yo quería este celular, sí, yo quiero la última. No era la tribulación de que no, porque no me salió esto y yo quería esto. No, amado, estaban sufriendo, amado, vamos a ver, no había comida. ¿Sabes lo que para un hombre llegar? No que no alcanza el sueldo, que no me pagan, no, tenían un sueldo. No había nada. O te pones ahí y hacer la reverencia a ellos, lo vamos a ver dentro de un rato. O te morís de hambre. Era así, amado. Hoy vivimos una época muy cómoda, podemos decir, de alguna forma. De alguna forma la palabra esta de tribulación, la imagen, para que podamos entender, escuche, había muchos procesos, pero uno de ellos era cuando se agarraba un garrote en esa época y se le pegaba al grano para triturarlo completamente y destruirlo completamente, sacarlo, para hacerlo bien, para que se pueda hacer una harina. O sea, en el sentido eso, esa es la tribulación, en el sentido espiritual, ¿sí? Se sacaba todas las semillas de las cáscaras. Eso todo lo que nos muestra, vamos a decir, la idea que quiero decir de tribulación, que lo que le mostré de pisoteo, golpeo, es que la idea que nos muestra es golpes. Golpes y tribulaciones y presión. Lo de pulmones, ¿para qué? Y es así como también Dios trabaja. Dios, aunque dice, pero ¿cómo? Porque Dios permite eso. Amado, porque Dios prueba. Muchos de aquellos así que con gozo aceptan la palabra de Dios ante los sufrimientos y las tribulaciones que esas. Digan la palabra del Señor. Primero con gozo. Dicen, sí, Señor, Señor. Y cuando viene la primera aflicción son como flexibles, se van. Entonces Dios prueba. Y vamos a ver que uno de los instrumentos que utiliza, ¿quién es?
Bueno, a Satanás. Es un instrumento. ¿Y Satanás qué utiliza? Sus hijos. Sus hijos. O sea, vamos a ver un poco de eso, del sufrimiento. Y él le dice, bueno, pero tú eres rica. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino son sinagoga de Satanás. Bueno, amados, acá tenemos mucho para hablar. Cuando yo me pongo a hablar de esto, o un hermano o un pastor se pone a hablar de esto, a nosotros dicen, son antisionistas, ustedes no aman a Israel. No es que no amamos, amados, que muchos de estos judíos son los que mataron a Jesucristo. Muchos de estos judíos que estaban unidos, vamos a decir, con Roma, fueron los que persiguieron a los verdaderos cristianos, los que persiguieron a esta iglesia de Esmirna. Por eso el Señor, no nosotros, dice, los que dicen ser judíos, que es lo que en Romanos 2:28 dice que el verdadero judío no es de la circuncisión de la carne, sino la circuncisión del corazón, del espíritu. El mismo Señor Jesucristo en Juan capítulo 8, que ahora viene dentro de un ratito, le dijo, bueno, nuestro padre es Abraham. Dice, pero si fuera vuestro padre Abraham no harían las cosas que hacen. Ustedes, vuestro padre, ¿quién es? El diablo. Vuestro padre es Satanás. Dice, nosotros no somos hijos de fornicación. El Señor mismo le dice, toda persona de verdad que no cree en el Señor Jesucristo, o hay hijos de Satanás, o hay hijos de Dios. Y los hijos de Satanás van a perseguir a aquellos que se dicen religiosos, a los verdaderos cristianos, amados. Pasó y va a seguir pasando. Pasó del huerto, pasó con Israel, pasó con la iglesia y con Esmirna, y va a pasar incluso con nosotros, amados. Entonces es un mensaje contemporáneo. No sé si se acuerdan, fíjense en la parte, creo que es en Juan, en capítulo 8, yo le leeré por arriba, dice así, dijo Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió, de cierto, os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no se halla cabida en vosotros. Yo hablo de lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Y acá dice así, el subtítulo dice, soy hijo de vuestro padre el diablo. Y respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. ¿Se acuerdan qué obra hizo? Bueno, él creyó. Y dice que fue justificado por medio de esa fe. Pero ellos no creen. Ese es el contexto. No creen. Mi palabra no tiene cabida en ustedes, que yo le puedo hablar, pero ustedes no la aceptan. No le caben. O sea, no quieren saber nada. Porque no se consideran hombres pecadores. Y la iglesia de Esmirna aborrecía el pecado. Decía, no, esto es un pecado. ¿Cómo voy a hacer imagen para estar bien próspero y tener un dinerito más extra? No es esto, no. Esto está mal. Adorarás al Señor primero sobre todas las cosas. Y querían hacer así, entonces no vas a tener para comer. No, se te van a cerrar las puertas. Vamos a ver un rato y dice, bueno, en esa iglesia, amado, vamos a ver acá. ¿Qué pasaría usted, vamos a decir, si usted es un médico? Y usted le dicen, bueno, tenés que hacer un aborto. Usted, si es un juez, casaría a un homosexual. O es un abogado, defendería algo así. Hay cosas que pasan en la época de hoy, amado. Y si no lo haga, hay muchos países, muchos cristianos van presos por esto, amados. Se le han hecho juicios, amados, a panaderos que no quisieron hacer una torta a homosexuales. Y pagaron mucho dinero. Se les cerró la panadería que tenía. ¿Por qué? Porque no quisieron hacer una torta con dos hombres ahí. No, entonces te hago juicio. Y le hicieron juicio, amado. No estamos hablando de una iglesia para esa época, nada más. Usted capaz que tenga que hacer cosas. ¿Qué tal si tiene que hacer una fotocopia de algo? De una falsa iglesia, tiene que hacer una fotocopia de homosexuales. ¿Qué haría? O niega a Cristo, o las hace, amado. No estamos hablando para esa época. Hoy no le importa nada. Entonces no pasa nada. No es así, amado. Tenemos que entender, Satanás de alguna forma quiere que de verdad, entonces no te levantan tanto dinerito. Vas a vivir con ese sueldo miserable que tiene ahí de tu marido. ¿Qué va a hacer? No es así, amado.
El mismo espíritu que estaba ahí es el mismo que sigue viviendo hoy. El mismo espíritu del anticristo, el mismo espíritu del Señor está operando. Dice, vosotros hacéis las obras. Entonces, ¿qué dijo? Si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaría. Porque yo de Dios he salido y he venido. Pues yo no he venido de mí mismo, sino que de que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Y cuando habla mentira, y de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Y el que es de Dios, las palabras de Dios oye, y por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Ah, pero son antisionistas los reformados. No, amados, no es que nos amamos a Israel, es que Israel fue el que crucificó, si Jesucristo no quiso saber nada. Y bienaventurado si alguno cree y viene. Pero Él mismo le ha dicho. Y escuche, y muchas veces del espíritu de Satanás habla por personas muy cercanas. ¿Viste? Eso es imposible. Hasta podría hablar por un discípulo verdadero de Cristo. Ah, Judas me va a decir, no. Fue por Pedro. Que Pedro dijo, el Señor lo había lavado y en una parte le dijo, como que él se puso contento y le quiso decir Señor, pero atrás estaba el espíritu, bueno, estaba Satanás guiando su mente, su conciencia, y capaz que lo dijo con buena intención. No hubo maldad. Pero fíjese cómo dirigió los pensamientos, el Señor lo miró y le dijo que él estaba, lo tuyo buscas. ¿Sí? Entonces vivimos en una época, amados, donde vemos iglesias, vamos a decir, de alguna forma centradas en el humanismo y no centrados en Dios. La iglesia, amado, no está para tener un conformismo. Yo sé que vivimos una época en la iglesia donde me solucionaste el matrimonio, el pastor tiene que solucionar el matrimonio, el tiene que orar por las personas y tiene que haber sanidad, el problema tiene que dar consejería bíblica, el pastor... No, amado, la iglesia no está para eso. La iglesia está para llevar el mensaje de Dios, para glorificar al Señor. Ese es el fin principal que tiene la iglesia, para llevar ese mensaje, para disciplinar, para gobernar y para incluso padecer sufrimiento en este mundo. Vivimos en una iglesia, vamos a decir, antropocéntrica. Antropocéntrico, o sea, no sé si entiende, es para las necesidades del miembro. Yo no estoy, ni la iglesia está para sus necesidades. Sí, podemos ayudar, ayudamos y oramos, pero eso no es el fin principal de una iglesia, amados. La iglesia está para glorificar y ser luz en este mundo. Y si usted quiere ser eso, va a padecer, va a sufrir. Pero lamentablemente los mensajes siempre son para qué? Para las personas. Y claro, es verdad, vivimos en un mundo donde tenemos necesidades. Pero fíjese que esta persona, bueno, Señor, líbranos de estas cosas que van a pasar. No, Señor dice, vas a pasar esto. Y con esto me vas a glorificar, amados. Entonces dice, eso es lo que le dice, tu pobreza. Conozco tu pobreza. Dice, tu tribulación y tu pobreza. Escuche, la pobreza está unida con la tribulación. O sea, a causa de esa tribulación y esa fidelidad de querer ser fiel al Señor. Y si Dios dice esto, no lo va a hacer, no, yo qué sé, me tenés que atender esto, tenés que vender estos licores, ¿sabes? Yo no lo voy a hacer, no, pero tenés que hacerlo porque lo tenés que hacer acá. No, vender estos cigarros, no, entonces, bueno, entonces buscate otro porque vas a buscar otro trabajo. A ver qué hago. Vení acá, bueno, cuando venga a decir que no, tengo que mentir. No, pero yo no puedo. Amados, son las mismas cosas, no es que solamente usted va a aprender pero no estamos aprendiendo Saumerio al César. Pero el mismo espíritu, más a ver, cuando usted quiera ser fiel, amados, vivimos en una época de verdad donde ese espíritu de anticristo sigue estando. Entonces tu pobreza, dice la palabra en el griego, busquéis topsheia, que significa, escuche, no es una pobreza, tengo un arrocito y unos huevitos. O me voy a calentar el pan de ayer. La palabra pobreza, acá P-T-O-G-E-I-A, es la de un mendigo que no tiene para comer el día a día. Es una persona que no tiene, mendiga para ver si alguien le puede dar. Esa persona no tenía, no es pobreza que, bueno, tengo el sueldo mínimo. No es eso, usted, amado,
si usted pudiera ir, o yo ir a esa época, para esos cristianos nosotros éramos ricos y prosperados y bendecidos. Él diría, tenía comida ahí, todo eso tenía en la heladera. Nosotros tendríamos que avergonzarnos, amados, porque esta iglesia de verdad fue fiel hasta la muerte, amado. Yo me imagino a esos chicos teniendo hambre, diciendo, tengo hambre. Y él queriendo ver cómo abrace, o le fiel al Señor, o qué. O como John Bunyan, no voy a la cárcel y pago un precio y la hijita está ciega, amado. Nosotros tenemos mucho, solo que nos hemos dejado engañar por estas falsas iglesias, nos hemos dejado engañar por este mundo que demanda y demanda y demanda y te pone esto, y vos necesitas aquello, necesitas esto, y si no tenés esto. Amado, yo no sé si ellos tenían sandalias o andaban descalzos. Nosotros por lo menos tenemos un par o dos o tres o cuatro más ropas, comidas. No podemos decir eso. Esta es una iglesia pobre, pero pobres, amado. 2 Corintios 8, versículo 2, ¿no? Dice, aunque era rico, hablando del Señor Jesucristo, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Amado, Él, ¿qué necesidad tenía de venir a encarnarse acá? A padecer y a sufrir, a que le hicieran todo lo que le hicieron. Él no tenía dónde recostar la cabeza. Ese pero el Señor no conoce. Amado, el Señor yo creo que conoce la pobreza cuando estuvo acá mejor que nosotros. Andaba caminando, tenía hambre, sacando cositas de ahí para comer que tenían los discípulos que seguían, pasaban necesidad. Él se quería hacer un milagro y ya está. Ya no fue probado como nosotros. Sí que fue probado. Israel no pasó la prueba, se quejó, queremos volver a Egipto. Ahí teníamos muchas cosas, porque en el mundo sí iba a tener. Pero que el Señor pasó. Fíjese la prueba cuando lo fue, que en Mateo creo que 4, cuando Satanás le dice, ¿por qué no convierte estas piedras en panes? De una forma, imagínense hablándole, vas a padecer hambre acá. Amados, yo no sé usted, pero yo a veces como el mediodía y ponía la tarde, a mí ya me agarró hambrecita de nuevo, ¿vio? ¿Usted se imagina 40 días? 40 días, amados. Y que venga Satanás le diga, convierte estas piedras. ¿Por qué vas a padecer? ¿Dónde está tu padre? ¿Dónde está tu padre? ¿Te hace pasar estas cosas? Fíjese que él le respondía siempre con la palabra del Señor. Entonces, él sí conoce, amado, conoce más los sufrimientos que nosotros, las aflicciones. En todo fue probado. En todo fue tentado también. No porque hubiera algo adentro de él, pero él quería probar, quería tentar. Y no encontró nada en él, amado. Entonces, escuchen, ¿ustedes se acuerdan cuando abrí un poco de... Y estoy hablando de nada, ni siquiera abrí esto. Pero, ¿se acuerdan cuando una vez di un poco del contentamiento cristiano de Jeremy Burroughs? Una joya rara. ¿Por qué rara? Porque tuvimos una época diferente, hoy no se contenta. ¿Cuándo tiene contento y gozo? Cuando alguien le da algo. O sea, y si usted tiene algo viejo, algo así, sale algo más nuevo y siempre quiere. ¿Por qué? Porque siempre son tinajas rotas. En este mundo por lo menos no vende eso. ¿Y el contentamiento en qué se basa? Y mi felicidad en cosas que tengo. Si no las tengo, estoy triste. ¿O no? Pero en su presencia dice, hay plenitud de gozo. Y es así, cuando usted tiene la presencia del Señor en su alma y en su espíritu, es verdad, porque es muy posible que esas cosas no las tenga, pero usted está contento. Yo conozco muchas personas que me dicen, me siento vacío. Claro, porque no tiene ciertas cosas. Pero cuando usted tiene a Cristo, dice Colosenses 2.9, dice que Él es el pleroma. ¿Sabe qué es eso? Es la plenitud, que lo abarca todo. Y es verdad. Me dice, pero ¿con qué como? ¿O con qué vivo? Pero lo que quiero decirle, amado, es que el Señor nunca nos ha dejado sin tener algo. Usted no puede decir, séame sincero, usted mentiría y le haría a Dios mentiroso. Y yo le llamaría mentiroso y diría que Dios nunca tuvo un pan en la mesa. Y los que me conocen a mí, pues ya usted conoce, mire, el Señor me ha hecho pasar por muchas cosas. Yo le podría decir que sí, yo conozco la tribulación. Yo sé que lo que es revolver la basura es comer de eso. Porque he pasado por esas cosas, amados. Entonces, y uno podemos consolar. ¿Por qué permite estas cosas? Para que podamos consolar a otras personas, amado. Por eso nos permite el Señor. Dice, pero usted no conoce. Una vez me pidió un consejo a alguien y dice, usted no conoce esto y aquello.
sí, amado, yo conozco eso. ¿Pero cómo? Me dice. Y esto, también conozco eso, le digo. El Señor nos permitió pasar por muchas cosas dolorosas, amados, de verdad. Como dice 2 Corintios, dice, el Dios de consolación. ¿Pero cómo va a consolar? Por medio de las cosas. ¿Cuánto durarán estos sufrimientos? No lo sé. Romanos 8:18 dice que estas cosas no se pueden comparar con la gloria venidera. Que va a venir, amados. Entonces, es necesario que pasemos por estas cosas. Y el Señor nos limpia, nos purifica. La palabra, fíjese que dice ahí, yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. O sea, para el Señor nosotros somos ricos. Fíjese que es lo que dice Efesios, que no me equivoco. Efesios capítulo número... Efesios 1:13, ¿no? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amado, ¿con qué pagará el rico? Dice el Salmo 49. Nunca hay, amado, lo que dice el Salmo 73, que Asaf miraba y codiciaba, mira, aquellos que están engordados. Y no hablaba del mundo, hablaba supuestamente del pueblo de Dios. Y tienen todas estas cosas. Y yo, por serte bien, en vano he limpiado mis manos, mi corazón. ¿Para qué? ¿Cuándo entendió él eso? El fin de ellos. Cuando entró en el santuario, en la presencia, diciendo, a nadie tengo más que en los cielos. Yo no necesito más nada. Yo puedo entender que si te tengo a ti, lo tengo todo. Si usted tiene a Cristo, tiene todo, amado. De verdad, tiene todo. Pero tiene que creerlo. No haga como muchos acá tesoros en la tierra. Dice Mateo 6, 19 y 20, que hagamos tesoros en los cielos. Donde la polilla ni nada de esas cosas. Hoy te puede tener riqueza, mañana entró un ladrón y se la robó. O en un año o dos murió. ¿Cuántos han construido tantas casas, tantos hombres que conozco que se rompieron el alma, trabajaron, compraron autos y se murieron? Sus hijos se la gastaron ahí en 2 o 3 días todo lo que usted trabajó. No se lo vendieron. Y usted se sacrificó. ¿De qué le sirve ganar todo si va a perder su alma? Por eso dice, inviertan en el cielo, amados. Y no solo de cosas de la prosperidad de su alma. Muchos creen que, si yo soy salvo porque hice esto y no, amado. Una fe va a ser probada. La palabra creo que es dopimazo. Dios va a probar, dice 1 Pedro 1, 6, 7. Dice que no sorprendáis cuando seamos hallados por el fuego de la prueba, algo así. La palabra es con un metal pasado por fuego y probado. ¿Para qué hace eso Dios? Limpia las impurezas, cuando el oro, ¿cómo es probado? Pasado por fuego. ¿Por qué? Porque dice, no va a entrar ninguna cosa impura a mi presencia. Y todas esas cosas carnales te las voy a sacar. Por más que tu carne grite y padezca, y ahora no lo entendés, pero te las voy a sacar. No vas a entrar así. No voy a permitir que esas cosas inmundicias con que andás ahora en este mundo llegues hasta el final. Si usted es un hijo y una hija de Dios, Dios le va a sacar las cosas esas. Se las va a sacar. Dios va a pasar por fuego. Y si no, los va a entregar como mucho, que yo veo que lo entregó. Y se fueron, amados. Pero es así. Dios nos ha hecho, fíjate, tenemos la redención, perdón de pecado, las riquezas de su gracia. No, pero yo quiero caminar, como dice el Gil ese. No le digo Gil, pero se llama bien. Pero el apellido es ese. Quiero caminar por las calles de oro, yo, dice él. Y anda con su saco blanco ahí. No, amado. Ahora donde tenemos esas riquezas, perdón de pecado. Y todos están en esas riquezas, esa gracia, amado, que Él nos ha dado. Nos ha bendecido con todas esas cosas. Entonces tenemos que hacer riquezas, amados, ¿dónde? En el cielo, ahí, amados. Y es así. Pero muchos, amados, de esto, como en esa época, hay muchos que el Señor habla ahí, que dice la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino son sinagogas de Satanás. Esta gente que dice ser, en el día de hoy, que dice ser cristianos, amados, fíjese, se venden con el gobierno para obtener esas iglesias, hacen cosas ilícitas, un mensaje centrado humanísticamente, antropocéntrico, en las necesidades de las personas, y no glorifican a Dios en el sentido bíblico. Entonces, amados, tenemos que ser fieles a Dios como vemos acá con esta iglesia. Dice que ellos eran sinagoga de Satanás. Una sinagoga, ustedes saben que era un lugar como de reunión. Después se pasó a llamar lo que nosotros conocemos como asambleas.
¿Usted conoce las asambleas así? Bueno, eso era una asamblea, era una sinagoga, o que nosotros con lo que conocemos como iglesia. ¿Sí? Bueno, ahí es esta gente, ¿y por qué ataca, vamos a decir, el enemigo? Usted no lo ve a Satanás bajando, vamos a decir, ahí, pero cuando vemos uno de los sufrimientos mayores, fíjese que yo conozco tu sufrimiento, ¿a quién le viene, aparte del Señor Jesucristo, Isaías 53, varón de dolores que sufrió? Alguien que haya sufrido, donde vemos la soberanía de Dios, donde vemos la providencia de Dios, donde vemos al mismo enemigo. ¿No le viene a la mente Job? Fíjese, dice, yo conozco tus obras. Cuando vengan los sufrimientos, a mí cuando viene el sufrimiento me acuerdo de Job. Trato de no hacer lo que Job hizo, ¿no? Que soy tentado. Trato de decir, Señor, y pienso en el pensamiento, ¿y por qué esto? ¿Por qué aquello? Y automáticamente, ¿qué hago? Voy a tomar gracia y perdón, Señor. Porque yo sé que todo está dirigido y gobernado por Él. Incluso los sufrimientos que decimos buenos o malos es un reflejo del carácter de Dios, de la soberanía de Dios. Nosotros llamamos malo, pero el Señor en Romanos 8:28 dice que todas las cosas suceden para bien de aquellos que aman a Dios. Es así. Entonces así, amado. Escuche, cuando vemos ahí a Job, no es que es Satanás el que está ahí atrás. ¿A quién es el que está atrás del telón que no lo vemos? Dios. Es Dios, no es que Satanás. El Señor dice, ¿de dónde vienes? ¿De dónde vas? Vení a rendirme cuenta. No, de acá para allá. ¿Y no has visto a quién es el que tengo ahí que se llama Job? O ponga su nombre, ¿no has visto a él? Ah, sí, pero no me puedo acercar porque lo tenés rodeado con todas esas cosas. ¿Y él qué dijo? Quítale todas esas cosas. Sácale esas cosas que tiene, a ver si de verdad. ¿Por qué? ¿Cuál era, vamos a decir, el argumento de Satanás? Y sigue siendo el argumento de Satanás. Que nosotros le servimos porque Él nos da cosas. Entonces el argumento de Él es, sácale esas cosas y déjame que te los pruebe. Que le ponga la enfermedad. Déjame que le ponga un aguijón a Pablo. A ver si le basta la gracia, nada más. Y te es fiel. Entonces Él va a probar. Y es así, amado. Entonces, los sufrimientos es verdad. Y las aflicciones que vienen, o sea, de parte del instrumento que es Satanás. Pero provienen de Dios. Dios nos prueba. ¿Recuerda de Deuteronomio? Estoy diciendo de memoria, amado, no de acá. En Deuteronomio 8, ¿se acuerda que dice? Y yo los probé para ver si me amaban. Los hice pasar ahí, los anduve a andar con esas hojotas, sandalias, no sé cómo le dice, y pasaron en el desierto. Probé, dice la palabra, puse en el fuego de la aflicción. Te mandé al desierto a ver qué pasaba con vos. A ver si me amabas de verdad. O qué salía de tu corazón. Amados así, Señor Jesucristo, cuando tuve que la cruz, ¿qué hizo? El Señor dice, Padre, si usted puede librarme esta cosa, y si no, que se haga su voluntad. Y la voluntad fue que padeciera y supiera, y gloria a Dios por eso, amado, que nosotros decimos, Señor, amado, que tuvo que padecer, pero gracias a ese sufrimiento y ese dolor, y esa aflicción, y esa tribulación, y esa bendita cruz, que tenemos perdón de los pecados, amados. Y es así, como el sufrimiento y la aflicción, nosotros miramos, pero se le murió el hijo, ¿cómo puede seguir glorificando a Dios? ¿O cómo este hombre aún sigue a pesar de esta cosa? ¿O esta mujer? No entiendo, ¿cómo? Son hombres y mujeres de verdad, que no merecían. Fíjese, creo que en el libro de Hebreos, en el capítulo número 10, no me acuerdo si en el versículo 36, porque estoy de memoria, pero creo que es por ahí. A ver si lo puedo encontrar. Es en Hebreos, si no. Sí, acá está Hebreos. Creo que en el capítulo 36, a ver, no. Dice 33. Por una parte, ciertamente con vituperio y tribulaciones fuiste hecho de espectáculo, y por otra llegaste a ser compañero de los que estaban en situación semejante, porque los presos también los compadeciste, y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo, sabiendo que tenías en vosotros un mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia y la promesa. Y es así, sigue hablando, amado. Muchas de estas personas, amado, padecieron despojo, sufrimiento, muchos murieron, muchos sufrieron, vino su marido a morir y padecer, amado. ¿Por qué? Porque yo tenía una esperanza mejor. Es así, amados.
O Pedro, ¿cuántas veces nos habla de los sufrimientos y de las aflicciones? Léase, cuando esté sufriendo, léase primera de Pedro y segunda de Pedro. Y usted se va a encontrar, pero el sufrimiento y la aflicción, ¿por qué es? Es por causa del Evangelio. Por eso. ¿Y quién nos dejó ejemplo de esto? Dice Pedro. Estoy parafraseando, porque le digo la verdad, tengo un montón de textos. Usted quiere ir a buscar primera de Pedro, tiene primera de Pedro capítulo 2, versículo 12, primera de Pedro capítulo 2, versículo 15, primera de Pedro capítulo 2, versículo 23, primera de Pedro capítulo 3, versículo 14 y 16, primera de Pedro capítulo 4, 4, primera de Pedro capítulo 4, 12, primera de Pedro 4, versículo 18. No voy a buscar todos esos textos. Pero se lo resumo en esto. Usted va a padecer, usted va a sufrir, pero ¿por qué? Por vivir una vida que agrada al Señor a causa del Evangelio. Entonces no es que cuando estoy sufriendo por a causa del pecado, si usted roba, hace cosas, entonces no, es por causa del Evangelio. Es así como se glorifica al Señor. Muchos de ellos, amados, fueron confiscados sus bienes. Fíjese lo que dice 1 Tesalonicenses 2, 14 y 16. Y muchos de estos, amados, ¿sabe quién estaba atrás de esto? Estos judíos que hacían que persiguieran a los mismos cristianos. 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 14 y 16. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús que está en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que en ellas padecieron los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. ¿Quién era los que se oponían para que no se llevara el verdadero evangelio, que atacaban a los cristianos, a Pablo? ¿Quién eran? Los mismos judíos, amados. Lograron llevarlo al Señor Jesucristo, creyeron que lo habían matado, bueno, se fueron contra la iglesia. Son instrumentos de Satanás. Es así. Entonces, imagínense, no estoy diciendo que no me puedo sentar a hablar de ellos, es que, ¿cómo le puedo explicar? No hay comunión, amados. O sea, yo lo he intentado, me he acercado y usted por su naturaleza va a reflejar lo que usted es. No tiene que ser hipócrita y decir cómo le da, no, es natural. Usted va a ser quien es, nada más. El sol sale porque sale el sol y no tiene que decir cómo hago para hacer sol. El perro se muestra como perro porque es natural. Y usted es cristiano, o creyente, o dice serlo. No se va a llevar bien con un hijo de Satanás, con una hija de Satanás. No va a haber comunión. Y perdón que se lo diga, porque muchos digo, se mete con otras denominaciones. No va a haber comunión con un pentecostal. No va a haber comunión con un carismático. Uy, dijo el baptista reformado que no son hermanos. No, amado, tiene otro evangelio. Y usted cuando se pare a hablar, y usted sea íntegro con ellos, no va a haber comunión. No va a haber, usted no se puede reír. Yo no lo veo a Jesucristo y Satanás sentados ahí, divirtiéndose con ellos. No va a haber comunión, va a haber persecución, amados, y aflicción. Eso es lo que va a haber. Lo que tenemos nosotros es que saber nuestro consuelo, que Jesucristo gobierna todo. Él nos da ese consuelo en medio de la aflicción. Sé fiel hasta la muerte, como yo fui fiel con mi Padre. Tenemos muchos ejemplos, amados, de eso en la Biblia, de personas que de verdad padecieron, personas que persiguieron y después fueron perseguidas como Pablo, amados. Entonces, tratemos de tener en cuenta esto, amados, de esa fidelidad que es demostrada, amados, cuando amamos al Señor. Y vamos a padecer esas aflicciones. Entonces el Señor dice que Él es rico, pero la riqueza, ¿sabe dónde está? No está en el mundo, la riqueza está con el Señor Jesucristo. Y esa es la felicidad verdadera. O sea, cuando usted está, la otra vez tuve que anotar algo porque se me había borrado, no tenía manera, lo anoté acá de algo que había dicho hace mucho, pero me llamaba la atención esta palabrita que lo tuve que anotar de nuevo. Fíjese, la felicidad está vinculada con la satisfacción, vas a decir. O sea, ¿qué es eso? ¿Cuándo usted es feliz? Cuando usted está satisfecho.
Cuando usted tiene algo que usted quiere. Para mí quizás lo que usted tiene para mí no tiene ningún valor, pero para usted sí. Usted está contento. No sé, un trabajo, una persona, una madre, un hijo, una hija. Para mí no tiene ningún valor, pero para usted sí. Si usted lo tiene y usted está satisfecho, o tiene la alacena llena y eso le satisface, o lo que sea, pero eso es lo que crea felicidad. O sea, estado anímico, ¿sí? Psicológicamente. Si yo estoy satisfecho y contento con algo, estoy contento. Es así. Así lo ve el mundo, ¿sí? Pero en el creyente no es así, amado. El creyente puede estar contento, pero cuando él está satisfecho, en el sentido de la plenitud o la llenura del Espíritu de Dios. O sea, cuando él está lleno, entiende que la plenitud es Jesucristo mismo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso dice el Salmo, en tu presencia hay plenitud de gozo. Entonces, ¿cómo puedo estar contento? Cuando tengo cosas, no, cuando yo entiendo y vivo en la presencia de Dios. Cuando yo me salgo de la presencia de Dios, me voy al mundo o me voy a otras cosas, ¿qué voy a pasar? Así, porque yo no me lleno. Dice, pero ¿cómo es eso? Llenar no es hablar en lengua, esa cosa. Dice, ser lleno del Espíritu Santo, debo ser lleno, tener los frutos, paciencia, templanza, dominio propio, porque con esas armas voy a combatir al enemigo, amado. Vamos a tener sufrimiento, vamos a tener aflicciones en este mundo. Entonces así, esta gente, fíjese, es la que eran personas que se oponían, esto que estamos hablando de sinagoga de Satanás, ¿a quién? Al mismo Señor Jesucristo. Iban y buscaban los favores de Roma. ¿Para qué? Para perseguir a los cristianos y encarcelar. Hacían juicios injustos, porque la palabra que aparece ahí, fíjese, dice sinagoga de Satanás. O sea, ellos mismos iban a hacer cosas en contra de la ley, vamos a decir, incluso con el Señor Jesucristo. Blasfemaron, mintieron, fueron falsos testigos. ¿Para qué? Y eso es lo mismo que dicen cuando hablan de nosotros. ¿Qué dicen? Nosotros no creen en el Espíritu Santo, esto, aquello. Y no es así, amados. De verdad. ¿Cuántas veces a mí me han dicho, le he dicho en la iglesia, no, esto es una secta? Pero nunca han venido a hablar conmigo. ¿Sabe las veces que yo he escuchado que, no una vez, no lo digo por nadie, las veces que he escuchado que dice, es una secta? Bueno, entonces vení a hablar conmigo y yo no me voy a enojar con vos, pero que voy a agarrar la Biblia y te voy a mostrar cuál de los dos es una secta. Donde te estás congregando vos o nosotros. ¿Quién es la iglesia columna y baluarte de la verdad? ¿Quién predica, vamos a decir, el verdadero evangelio? Entonces, amado, eso es lo importante que podamos entender. Dice así, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Escuche la palabra que dice acá, amado. Dice que no temas. Esa palabra, ya la dijimos la otra vez, aparece montones de veces en la Biblia. La palabra no temas. Yo no me acuerdo si es en Mateo, perdóneme, lo voy a buscar, si no lo voy a decir de memoria. Pero creo que es, no estoy seguro, primero lo voy a chequear para que no lo vaya a buscar usted. Creo que es Mateo 10, a ver si el texto, si no lo voy a decir de memoria. Sí, Mateo 10, 28. Pero voy a empezar del 26 para que tengan un contexto, a lo que deben temer. Mateo 10, 26 a 28. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto, no temáis porque nada hay encubierto que no vaya de ser manifestado ni oculto que no vaya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo a la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde la azotea. Escucha el versículo 28. Mateo 10, 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y sigue hablando de los pajarillos que están ahí, que ninguno cae. Está diciendo, yo soy soberano. Todo lo que te acontece, ¿qué estábamos cantando eso ahí? Del amor divino, que dice, a los que a Dios aman, todo ayuda bien. Después en la parte que dice, una flecha, y en esa partecita que dice, habla de la soberanía de Dios.
Pero no está hablando de Salmo 91, que no, me va a tocar, y todos los que están acá, ninguna arma forjada me va a tocar. No está hablando de eso como dicen esto. Es que nosotros confiamos, tanto las aflicciones y sufrimientos vienen de parte de Dios. Debemos ser fieles como fueron los amigos de Daniel. Los amigos de Daniel que dijeron, no vamos a servir a tu Dios. Así Dios nos libre o no nos libre de esto, no le vamos a rendir homenaje. O como Daniel también, dice que dice, no vas a orar. Y él iba a ni siquiera discutió, no dijo, no voy a orar. Él abrió su ventana y se puso a orar, amado. Él se puso que no, esto, aquello. Hizo lo que tenía que hacer y por ser obediente a Dios, ¿qué vino? La aflicción. Es una marca distintiva del cristiano, amado. Yo llevo las marcas, dice Pablo, nadie me moleste. Gálatas 6. De Cristo. Es así, amado. Cristo la llevó en su cuerpo. Y es así. Esas marcas, amados, las tenemos que llevar. Usted no puede estar por ahí. Nunca vio un soldado, uno de esos guerreros. Están marcados. ¿Pero por qué? Por las aflicciones. Entonces nosotros también vamos a tener esas marcas de este mundo. No te imaginas lo que vas a padecer. Fíjese, cuando Daniel estaba ahí, dijo no. Y fue llevado, fíjese, ¿y qué pasó? El Señor lo libró. El Señor me ha librado. Tuvo un tiempo, tuvo una noche, ¿sí? El Señor lo libró. O a los amigos de Daniel. Estuvieron en el fuego, en el horno de la aflicción. Dios probó su fe en el fuego. Fíjese, ¿y qué pasó? Dios lo libró. Lo sacó. O no. Lea mucho de esto de acá. Usted si lee John Fox y usted ve todos los 12 discípulos ahí como murieron. Ahí lo tiene a Pedro, cabeza abajo, que dijo que no era digno de morir como Cristo. Y creo que murió con su esposa también ahí. Y muchos de ellos, amados. Lea ese libro y se va a dar cuenta cómo padecieron. Yo la otra vez leí, salí afuera y me puse a llorar, amado. Mis hermanos pagaron, de ver con la sangre, amado. Por eso siempre digo, debería darnos vergüenza a nosotros. Entonces dice así, no temas en nada lo que vas a padecer. Porque Satanás quiere que temas. Mira lo que te va a padecer. No vas a comer, harás por esto. O aquel te va a venir a decir esto. ¿Usted cree que le pasa a usted? A mí también. ¿Usted cree que no lo ataca a usted? Amado, lo fue a atacar el Señor Jesucristo. ¿A dónde está tu Padre? Te hace padecer esto. Convierte esas piedras. Haz esto. Entonces, o no pase por la muerte. Él también siempre está hablando, amado. Pero el Señor dice, no temas. Él quiere que temamos, que no confiemos. Porque el temor es la ausencia de la confianza y de la fe en el Señor, amado. Por eso, he aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que sea probado y tendré tribulación por 10 días. Ese ser probado, amados. Ese ser probado es la palabra que creo que es doquimazo. ¿Se acuerda cuando dice, creo que es en primera de Pedro, creo que es 1.6, primera de Pedro, a ver, 1.6.7 es, o no? No, entonces segunda de Pedro 1.6.7, segunda de Pedro 1.6.7 es, no, sí, era así, 1 Pedro 1.6.7. En lo cual vosotros os alegráis, porque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Ves la palabra pruebas, doquimazo? ¿Para qué es la prueba? Bueno, él nos dice, para que sometida a prueba, una vez más prueba, vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestada Jesucristo. Es el propósito de la prueba, uno de los propósitos de la prueba. Dios no se anda deleitando a ver cómo sufre. Usted, si fue padre o madre, usted, vamos a decir alguna cosa, se deleitaba haciendo sufrir a su hijo o a su hija. No, nadie va a hacer eso. Pero a veces es necesario que de verdad le discipline para que esas personas sean halladas aprobados bien. Bueno, Dios nos prueba por medio de ¿qué? Del horno de la aflicción, del sufrimiento. Esa es la palabra prueba, doquimazo. Es pasar a fuego para limpiar todo de impureza. Entonces Dios nos mete. Y ahí, acuerda que lo que dicen, no sé si no voy, si no apelo a su mente para no ir por cuestión del tiempo. Pero en Mateo 13 dice que muchos reciben la palabra con gozo.
Sí, en la oración de entrega, así pasa. Y después dice, cuando viene el sufrimiento y la aflicción, dice que la niegan, ¿sí? Y no dan fruto. Pero el fruto de una verdadera fe es la perseverancia en medio del sufrimiento. Ahí, por eso tienen, yo no sé si por acá o por ahí tenemos, bueno, por acá lo tenemos, ya lo guardé, el capítulo que era el número 17, perseverancia de los santos. Van a perseverar, es una marca, amados. Mire para atrás cuántos de esos están más, amados. Ahí, yo creo que quedaron fuera de su memoria, cuántas personas que cantaban, alababan, y ya ante el sufrimiento, la aflicción, dice, ¿dónde está Dios? Porque para Dios, para ellos, si los bendice, le da cosas. Si no, Dios no está. No existe Dios, ese es el Dios Papá Noel. No, amado. Fíjese lo que dice ahí. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seas probado. Esa es la palabra. ¿Quién es el instrumento? Satanás. Los echa. Escuche, presta atención. En esa época, usted si quería trabajar, había lo que se conoce hoy como sindicatos de obreros, algo así. Usted tenía que pertenecer a una de esas cosas. Por lo menos acá en Esmirna. Y usted no conseguía trabajo. ¿Sí? Para que me pueda entender, ¿no? El currículum, sí, bueno, palabra, sí. Y cada de esos sindicatos le rendía homenaje a un dios de eso de ahí. Y cada de esos recibían, vamos a decir, supuestamente la bendición de esos dioses. Y usted tenía que rendir también a eso. Si usted no pertenecía ahí, no había trabajo, no había comida para casa. Así estaban las cosas, amado. No es que pare de sufrir y que Dios te va a venir a bendecir, venir el día de la bendición. Perdón que lo digo sin pelo en la lengua. Pero no como estos chantas de acá que andan haciendo fotocopias ahí y que el día de la restauración y que Dios te va a bendecir. Eso es un mensaje del infierno, amados. Eso no es un mensaje del Señor Jesucristo, amados. Es todo lo contrario, amados. El mensaje que tenemos que predicar es el mensaje de perdón de pecado en el Señor Jesucristo. No un mensaje de la prosperidad. Amados, si Dios no quiere prosperar, Dios nos va a prosperar en el sentido, no sé cómo le llamo a usted prosperar, pero yo le puedo asegurar que yo soy muy próspero. Y no estoy hablando de cosas espirituales, sí, pastor, sí, próspero espiritual, no. No sé dónde usted probó la pobreza. Pero yo puedo mirar ahora y yo puedo decir soy rico. Y ya materialmente sí. Sí, amado, yo puedo abrir esa canilla y sale agua. En mi época no tenía eso. Yo no tenía baño. No tenía ropero, amados. No tenía esa cocina que está ahí. No había lavarropa. Había tacho para lavar las cosas y agua traerla para allá. Había máquinas de cortar césped. Había pala y machetes para cortar el coso ahí. No, amado, hoy yo puedo mirar y de verdad muchas de las cosas que ustedes ven ahí yo no las tenía. Amado, no había nada de esas cosas ahí. De verdad. Y si usted próspero materialmente, sí, amado, yo me podría considerar rico. Yo nunca dije, mirá, esto para mí era imposible. Yo miraba casas materiales, digo, una casilla toda rota ahí, una chapa, no había piso de tierra. Muchos por ahí han vivido eso. Pero usted tiene que ser agradecido, tenemos que ser agradecidos, amado. Usted tiene cama. Sea como sea, hay una cama, amado. Esta gente dormía en las cárceles, fueron comidos, desgarrados por los animales, de verdad. Entonces debemos ser agradecidos, perseverar hasta el final. Esa es la fidelidad, es la clave de una verdadera perseverancia. Cuando usted le crea a Dios, amado, ¿Dios podría librarnos de esto? Claro que sí, pero tu Dios no es el mío es el mismo que el tuyo. El mío es que puede hacer caer las murallas de Jericó. El mío es que puede abrir el mar rojo si Él quiere. Y lo hace. Puede hacer muchos milagros. Para Dios nada es imposible. Pero yo no ando decretando y diciendo cosas, porque yo conozco la soberanía de Dios y Dios sé que prueba, como dice Romanos capítulo 8, que es por medio de las pruebas de la aflicción, donde está el carácter de Dios para que nosotros seamos hallados obreros aprobados. Para poder hacer la obra. Entonces ese es el mensaje, como Cristo se forma en nosotros por medio de la aflicción y los sufrimientos, amado. Y es así, nosotros no somos de esa gente que le gusta sufrir, no sé cómo se llama, que se pegan golpes.
Bueno, no somos de eso, amados. Sabemos que el Señor trabaja por medio de eso. Entonces, dice, en la cárcel para que seas probado y tendré tribulación por 10 días. ¿Se acuerdan cuántos días fue probado Daniel? En una parte del capítulo 1 dice, no voy a comer estas cosas. Dice, déjame 10 días y después de esto vamos a ver cómo está mi rostro. Y después de 10 días, ¿qué pasó? Su rostro dice que estaba mejor. Entonces, ¿se acuerdan? Uy, sí, ¿no? ¿Por qué? Pero pues no quería comer por esto. No, hay un trasfondo. Quizás la comida de Nabucodonosor, eso estaba siendo sacrificada a los ídolos. Y Daniel, yo no voy a comer esa comida sacrificada. Déjame. Y el que estaba dice, bueno, está bien. Entonces, él lee el capítulo número 1 de Daniel. Y él dice que no. ¿Cuánto duró ese tiempo? 10 días, amados. Y usted, algunos de nosotros, en la cárcel para que sea probado y tendrá tribulación por 10 días. El número 10 puede ser simbólico, como algunos dicen, no lo sé, yo no me apego mucho a eso del número simbolismo, discúlpeme de los números de acá, pero sí una cosa, Dios sabe, el Señor Jesucristo sabe cuánto va a durar tu sufrimiento. No que dice, bueno, pasar tu vida, no, Dios dice, va a ser por 10 días. ¿Por qué? Porque yo lo decreté. Entonces, en eso, amados, tenemos que confiar, que Él sabe. Pero porque piensa, me estoy volando Satanás, Señor, ahora no quedo sin trabajo, Señor, ¿qué hago? Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago si yo mismo te lo decreté? Es por algo. Entonces yo no entiendo, digo, Señor, usted fue el que decretó esto. Y no lo entiendo, pero confío, porque hasta los números, cuando le dijo a Abraham, tu pueblo, después que pase todo esto, durante 430 años van a pasar 40 años en el desierto. Ni siquiera existía el pueblo. Ni siquiera existía, póngase a pensar estas cosas. No existía el pueblo cuando él estaba diciendo a Abraham, va a pasar esto, va a venir. ¿De dónde va a venir una nación? De mi lomo. Y ya le estaba diciendo que la nación no iban a venir 430 años y encima los iba a mandar al desierto cuando no existía ni uno. Antes de que viniera el Señor Jesucristo estaba predestinado a que él iba a sufrir. Lo que quiero poner en su mente, amados, que el tiempo es un tiempo figurativo y simbólico y corto, comparado con el galardón de una gloria eterna. Entonces lo que quiero es que se alienten con estas palabras, porque todos o ya pasamos o vamos a pasar sufrimientos, amados. Y es así, no temas, dice el Señor, que va a pasar. Aquí el diablo va a echar a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. ¿Qué le dice él? ¿Cómo es la solución para esto? Señor, ¿por qué? No, sé fiel, le dice. Esto es lo que te va a pasar. Sé fiel, persevera. Cristo vino, amado, y el Señor se encarnó. Podía haber hecho así, yo soy el Señor y ahora se me postran todo. Y toda rodilla ahora se me inclina. No tuvo para lograr entrar allá en la gloria, que ya estaba allá él, tuvo que venir a encarnar, padecer una vida dolorosa por acá, sufrir, ir en la cruz. Y tuvo que pasar por eso, para lograr esa corona, que ya la tenía él. Pero como se dice, como nuestro sustituto, para pagar nosotros nuestra deuda, tuvo que pasar por esa vida. Y es así, amado. Entonces dice, él fue fiel, y fue fiel hasta la muerte, y padeció, y en todo fue probado. Entonces dice, nosotros también tenemos que ser fiel hasta la muerte. Dice, y yo te daré esa corona de la vida. Eso es el tiempo de sufrimiento, no lo sabemos, amado, cuánto tiempo va a ser. Pero comparado con la gloria venidera, como dice Romanos 8:18, no se puede comparar con ese tiempo eterno. Solo que nuestra mente siempre está concentrada acá. Si yo me pincho algo, siento dolor y no me voy a concentrar si yo puedo tener todo, me duele algo y me duele algo. Entonces me concentro en eso. Es así. Señor, sabe el tiempo, amado. Busco textos para que usted pueda entender cuando dijo, van a ir tanto tiempo. Si, bueno, veo cuando usted castigaba, o si castigaba a su hijo o algo, o si tenía hijo o algo, y dice, después te digo cuánto tiempo va a sufrir. El Señor decía, va a pasar tanto tiempo. 40 años van a ir. O cuando le dijo por medio de Jeremías, creo que Jeremías 29:10, le dice, van a pasar 70 años. Y después de esto, van a volver. Y pasó 70 años. Van a pasar 10 días de tribulación y sufrimiento. Y después de esto, entonces se me va. ¡Qué bueno! No, después de esos 10 días vas a pagar y vas a sellar tu demonio porque te van a sacar de acá y vas a ir al coliseo y te van a comer. Y lo vas a sellar ese sufrimiento con tu muerte. No es que solamente me voy a sufrir. Vas a pagar con tu vida.
Es así, el Señor no solamente sufrió y hasta pagó con la muerte, amado. Y quizás nosotros tengamos, que a veces el Señor va a dar fuerza para eso, amado. Esa es la palabra probar ahí. Salmo 31, versículo 15, en tus manos están mis tiempos. Y esa es la mano del Señor, amado, que están los tiempos. Nosotros no sabemos qué tiempo vienen. Los tiempos son malos. Yo miro, amado, estas iglesias, amado, y de verdad, para mí son sinagogas de Satanás. Predican un evangelio, amados, que de verdad niegan todo lo que dice en la Biblia y la gente es tan ciega que le cree. Muchos niegan sus convicciones teológicas, amados. No pasa nada. Y van, se sientan con ellos a comer ídolos, a escuchar prédicas de ellos. Amados, muchos de estos, miren, pregúntenle a muchos de estos, amados, que si hubieran comido un plato de comida de los ídolos para ellos, se hubieran sentado ahí. No, amados, preferían morir. Y el Señor dice, que se aparten de ellos, pueblo mío, no se junten con ellos. Es así, amado. Entonces, el pecado, amado, trajo la muerte. Pero el Señor Jesucristo, amado, por medio de la muerte venció al pecado. Y nosotros tenemos que vencer este mundo. ¿Y cómo vencemos? Dice Juan, por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Si usted le cree lo que dice Jesucristo, va a vencer a este mundo. Que este mundo impone, la gente, amigos, familiares, toda esa gente quiere avanzar, que dudemos de Dios, que no confiemos en el Señor. No, así no vas a ser próspero, ¿qué te va a pasar? No, confía en mí, séme fiel a mí, dice el Señor. Es así. El Señor puede traer un aguijón, Satanás es así, entonces te voy a probar, ahora vas a ver. Entonces tiene que decir como Pablo, Señor, el Señor le dijo, que te baste mi gracia. El Señor Pablo dijo, quítame este aguijón. Quizás eran los judíos que lo estaban persiguiendo, quizás dice alguno que no veía bien, no lo sabemos, pero era un sufrimiento. El Señor dice, bástate mi gracia, confía en mí, en esta aflicción, glorifícame, porque así como voy a purificar y purgar tu fe. Cuando yo te pruebe, vas a decir, vas a ser hallado en eso, tu fidelidad era verdadera, la probaste en medio de la aflicción. Es así, amados. Debemos pasar la prueba. 2 Corintios 12:9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amados, entonces nuestra fidelidad o nuestra, podríamos decir, felicidad, no depende de las circunstancias o nuestras emociones. Las circunstancias y las emociones, podríamos decir, son efímeras, superfluas, desaparecen. Son sentimientos. Nosotros vamos por fe, no por emociones, amado. Eso, nuestra fe tiene que ser, y nuestra fe es sólida, basada en lo que Dios dice. Mis sentimientos van y vienen, las personas van y vienen, nacen y mueren. Pero Cristo permanece para siempre. Él tiene la llave de la vida eterna, el que ha vencido la muerte. Él fue fiel al Señor. Dice, todo aquel que me quiera seguir, que cargue su cruz y me siga, que se niegue a sí mismo. Y es así donde vamos a vencer. Si no, no hay, amado. Usted estará esperando una corona, sí, Señor me da la corona ahora. Pero dice, sé fiel para recibir esa corona, no por obras, sino que tu fe va a ser probada y vas a ser hallado fiel. No vas a tener nada que el enemigo te pueda acusar. Fíjese cuando Habacuc, no tenía para comer. Dice, aunque no me acuerdo bien la palabra. Que la higuera no florezca en el día de haya fruto, con todo me alegraré y me gozaré en el día de mi salvación. Ahí está. Aunque no tenga nada para comer, dice, con todo aún me voy a gozar en mi Señor. Y le voy a alabar a mi Señor. Como dice Asaf en Salmo 73. Cuando yo entro en la presencia del poder, donde esto no son palabras positivistas, neurolingüísticas, para que usted se anime, no, son palabras del Señor. Una fe verdadera en medio del sufrimiento va a perseverar hasta el final. Va a así lograr esa corona que el Señor promete. Yo te daré la corona de la vida. ¿Por qué? Porque Él tiene esa corona, amado, de la vida. ¿Qué es esta corona de la vida eterna? La vida eterna. Es posible que el aguijón de la muerte te mate físicamente acá. Pero fíjese, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
O sea, a todas las iglesias, no a esa iglesia, a todas las iglesias. ¿Qué dice el Espíritu? El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Creo que es en Apocalipsis, si no me equivoco. Dime un segundo. Creo que, no me acuerdo bien, porque lo estoy buscando de memoria. Yo no sé si es el 20, 24 por ahí, a ver. Creo que dice así. Dame un segundito. Yo no me acuerdo si Apocalipsis 20, capítulo 4, si no se lo debo. Sí, versículo 5. Habla de que vi tronos y fueron sentados sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Versículo 4, versículo 24. Vi las almas de los capitados por causa del testimonio de Jesús y por causa de la palabra de Dios. Y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vinieron y reinaron con él 1000 años, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo aquel que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Más allá de la interpretación del milenio, que lo vamos a ver más adelante, o después si lo quiere lo hablamos acá, cuando termine el sermón, dice acá, lo mismo que dice acá en Apocalipsis capítulo 2, versículo 11. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Bienaventurado, ese Apocalipsis 20 ahí, más adelante dice, el que tiene esta primera resurrección. ¿Qué es la primera resurrección? Bueno, es el nacimiento. Cuando usted nace de nuevo, o sea, porque nosotros nacimos muertos en delitos y pecados, pero el Señor nos da una nueva vida, nosotros llamamos la regeneración, como dice 2 Corintios 5:17, el que está en Jesucristo nueva criatura es, o nueva creación es. Él nos regenera nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro gusto, todo. Y por medio de eso, amado, que de esa nueva vida que tenemos nosotros vamos a perseverar por medio de la fe en Él. ¿Cuál es el galardón? Amado, si usted resucita ahora, tiene vida ahora, usted no va a sufrir, ¿qué cosa? La segunda muerte. Muchos de estos que están ahí que son, como dice, oh, mi granero, ya como dice Lucas 12, que no lo quiero aburrir con eso, que dice, ya tengo todo esto, no sé dónde llenar tanto, las cosas, y vienen, ¿qué dice el Señor? Necio, hoy vienen a pedir tu alma. O en otra parte que dice el Señor, dice, ¿de qué le sirve ganar el oro si perderá su alma? No tiene sentido. O sea, invertir en este mundo. Y nadie está diciendo que usted no trabaje para comer y las cosas. Estoy diciendo con todas esas cosas de verdad, usted empieza a negar al Señor Jesucristo. Empieza a venderse hasta este sistema de cosas, amado. Entonces, eso tenemos que hacer la pregunta, amado. ¿Qué pasaría en el día de hoy, amados? Cuando nosotros en nuestra confesión tenemos, en nuestra confesión tenemos creo que capítulo 13, no me lo acuerdo bien, de las autoridades civiles. Pero ¿hasta cuándo nos tenemos que sujetar? Al gobierno. Hasta cuando ellos quieran violar un mandato de Dios. ¿Qué pasa con esta iglesia que se sujetan, ustedes lo ven con el gobierno, con la iglesia? Cuando dice, bueno, vos ministro tenés que casar a un homosexual, unas lesbianas, o 2 hombres. Sí, tengo que obedecer. No, muchos decían, no, esto. Ellos eran acusados. O muchas de estas personas que ustedes ven todas estas iglesias, ¿qué pasa con un pastor que quiere ser bíblico? O decir la palabra esto, o quiere predicar cristocéntricamente del juicio, del pecado. Son expulsados, porque no es un mensaje, vamos a decir, que te está hablando del pecado. Muchos pastores no van a encontrar púlpito para hablar de la adoración pública. Cuando usted quiera proclamar la verdad, que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, no va allá en un lugar que le dejen hablar, amado, porque Satanás cada vez va metiéndose adentro de ¿dónde? De las iglesias. El domingo que viene vamos a ver de una iglesia que de verdad se había contaminado doctrinalmente. Y han perdido la verdad. Y esto va sucediendo. Muchos púlpitos ni siquiera hablan de estas cosas. Entonces, escuche, hay que ser fiel. La iglesia no está para, aunque nosotros somos beneficiados espiritualmente, la iglesia no está para beneficiar de alguna forma económicamente y satisfacer la necesidad de los miembros. ¿No? Aunque nosotros nos ayudamos, no se puede entender, la iglesia está para glorificar a Dios. En el sentido, la iglesia no es algo que ayuda a la comunidad, como vemos por ahí, si se puede hacer, se hace, pero eso no es el fin principal de la iglesia, o bendecir a los miembros. Aunque usted dice, no, vamos a recibir el día de la bendición. Bendición material no, amado. La iglesia es columna y baluarte de la verdad y venimos para glorificar a Dios. Y una forma de glorificarlo no es doctrinalmente, sino glorificarlo, amado, con nuestras vidas. En el sentido de viviendo una vida. Esta iglesia lo hizo así, amado. Entonces,
Los ataques de Satanás vamos a ver que, amados, vienen de afuera, pero a veces vienen internamente. Él está sentado, como dice Tesalonicenses, adentro, adentro de la iglesia. Hoy que vemos en la iglesia, ¿usted cree que muchas de estas iglesias son como las de Esmirna? Miren muchas de estas iglesias. Día de cumpleaños de la mamá. Ahora que viene, dentro del mes que viene, la Navidad vamos a poner los cositos. Y miren el reformado acá que tienen. El jojo, los cositos verdes. No en el mundo, tienen una iglesia. Y miren, no mujeres, si eso no hace, ya el principio de la relación pública dice esto, y predicar la palabra, y esto. No, entonces no. Pasa eso no solamente en el mundo, adentro de la iglesia está pasando eso, amado. Está atacando adentro de la iglesia. La iglesia ya no quiere hablar de la disciplina, la iglesia no quiere hablar de un gobierno. La iglesia no le importa la santidad. La iglesia, ¿qué le importa hoy? El show, el rap, las cosas para los jóvenes, las predicas para jóvenes, predicas para mujeres, seminarios para aquello. No, empieza a dividir la iglesia. ¿Usted lo ve todo eso, amados? ¿Qué hay? Psicología, autoayuda. No hay consejería bíblica de la palabra de Dios. La iglesia se va contaminando. No hay iglesias de Esmirna, amados fieles. Ya a la iglesia no le importa si una persona es regenerado. ¿Qué quiere tener la iglesia? Miembros. Que haya muchos. Si no, no. Dice, no, eso no es rico, no está el Espíritu Santo. Bien, dice el Señor. Me ha sido fiel. ¿En qué le dice que ha sido fiel? En lo poco. ¿Se acuerda de esa parábola? En lo poco me ha sido fiel. Bien, siervo. Bien, siervo. Imagínese que se aparezca el Señor ahora y le diga, bien, hija. En lo poco me ha sido fiel. Entra al reino que te tengo preparado. Es así, amado. Yo cuando pude entender esa palabra hace años, yo estaba leyendo y me levanté. Cuando leí, y la había leído tantas veces, y yo dije, y leí como si fuera para mí. Dice, bien, siervo, en lo poco me fuiste fiel. ¿Quién no le es fiel a una persona si te ponen en un gran lugar, usted así, y a manejar un lugar así? Claro, pero me dice, a mí me pusieron a hacer estas cosas. Usted lo dirá que la pasó, yo lo pasé hace mucho. Y no es así, fiel a donde el Señor nos dejó, amado. La iglesia no está para festejar cumpleaños, la iglesia no está para poner discoteca, ni músico, ni globo, ni entretener a nadie. Está para predicar la palabra de Dios. No está para estar solucionando cosas, días de sanidad, de bendición. La iglesia esto no le importa, amado, el crecimiento de los miembros. Un verdadero miembro, un verdadero pastor va a estar atrás de usted, ahí. Y para esto, aquello, ¿por qué no crece? Es verdad, y te va a confrontar, es posible que no naciste de nuevo. ¿Por qué? Porque fíjate esto y esta cosa. Si viene Jesucristo, de verdad pensás que habrás nacido de nuevo. Entonces, un verdadero pastor va a estar ahí. Eso no importa, perdón que le digo como siempre, porque no importa un comino su alma. No le importa, esposo. No le importa. No le importa que sea usted maduro. No le importa si usted es santo. No, amado. Un pseudo cristiano anda por ahí en el mundo y usted lo ve y dice que es cristiano. No se congrega un día, el domingo no es el día del Señor. Él puede dejar un sábado, un domingo, lunes, le da lo mismo. Él tiene su trabajo, viajo para allá, tengo este auto, aquello, estoy bendecido. No, amado, eso no es. O sea, de verdad son personas que no han nacido de nuevo. ¿Qué pasaría, amado, si nosotros hoy, como muchos de esa época, a usted le dice, bueno, haga esto, aquello, usted tiene que hacer en su trabajo, vamos a tener una aplicación por ahí, como estuve hablando y adelantando, o usted sí tiene que trabajar, o hacer un pastelito, tiene que hacer un pan, o tiene que hacer una torta para estas personas, o tiene que hacer un baño para homosexuales. Usted dice, no puedo. Acá capaz que creo que no se hacen juicios. Hay lugares, creo que en Estados Unidos, que se hacen juicios, amado, o abogados. Usted perdería trabajo, usted no tendría el estatus ahí, o tener participado en una fiesta. Ven que acá van a casar tal persona. Te presento a mi esposa y una mujer. ¿Qué hace usted? No, el Señor aborrece estas cosas. No. Pero ¿cómo? ¿Cómo me estás discriminando? No es así, amado, es la realidad. ¿Qué pasaría si usted fuera un doctor, usted tenía medicina, y le dicen, tiene que hacer un aborto? ¿Dónde quedaría usted? ¿Le sacan el título?
se quedó en la calle. No es que para esa época, amado, o si usted me está escuchando, es un pastor, y el día de mañana, ustedes que les gusta estar unidos con el Estado, porque no son iglesias independientes, así que estamos unidos con Cristo, y viene el Estado y dice, bueno, a partir de ahora tenés la matrícula y vos tenés que predicar no más de discriminación, y que no sé cómo le dice, que no tenemos amor a los homosexuales. Tolerancia, y a partir de ahora no se predica el pecado del homosexualismo acá en esta iglesia. No haya púlpito usted, se va, ¿eh? No hay más prédica para usted si usted quiere predicar. Y eso va a pasar, y eso está pasando, amados. En las escuelas públicas, ¿qué se está enseñando? Va entrando eso, amado, que tenés que aceptar los chicos con los chicos, las chicas con las chicas, y le enseñan esos lenguajes ahí que no sé, inclusivos, no sé cómo le dicen. Todo eso va entrando, él va adoctrinando, se va metiendo en la iglesia. Hay pastores, pastores y pastores homosexuales, luteranos, bautistas, no solamente de estos así, dentro de nosotros. Se va metiendo, no hay iglesias fieles, los ministros van cayendo, Satanás los va tirando. Es así. De alguna forma él va atacando, amado. Entonces tenemos que estar atentos a estas cosas. Voy a cerrar con esto, amado. Mateo 16, versículos 25 y 26. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovecha al hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Vamos a ver. Amado Padre, Señor, le agradecemos, Señor. Dice en su palabra que, Señor, que la misericordia es mejor que la vida. Y usted ha tenido misericordia de nosotros, Señor. Y por medio de esa misericordia nos ha dado la vida, Señor, a nosotros. Le agradecemos, Señor, el Espíritu, le pedimos, Señor, que el mismo Espíritu que reposó sobre el Señor, que dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Que sea el mismo sobre nosotros, Señor. Que no temamos a lo que pueden matar, Señor, al cuerpo. El mundo aborrece al Señor Jesucristo, Señor. Y también nos va a aborrecer a nosotros. Le pedimos, Señor, que su pueblo pueda entender que hay un conflicto, Señor, entre los hijos de Dios y los hijos de Satanás. Que puedan ver, Señor, y pararse, Señor, como hijos e hijas, Señor, fieles a usted, que perseveren hasta el final. Pero para eso necesitamos su gracia, Señor, que nos asista a nosotros. Pido eso en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, Señor, como siempre decimos. Amén. Amén. Amén.